Hola a todos, somos estudiantes del grado de Ingeniería Química Industrial en la Escuela Politécnica Superior de Linares, de la Universidad de Jaén, y en este vídeo os vamos a explicar una práctica en la que determinamos el poder calorífico de una sustancia utilizando una bomba calorimétrica. Para empezar voy a explicar brevemente el fundamento de la práctica. Es muy importante tener claro qué es el poder calorífico. Este se puede definir como la cantidad de energía, es decir, el calor, que se desprende por unidad de masa o volumen al producirse la combustión completa de una sustancia, en este caso nuestra muestra. Se suele medir en julios por kilogramo o julios por metro cúbico. Aquí podemos ver un ejemplo. Nuestra materia objeto de estudio actúa como combustible, mientras que el oxígeno actúa como comburente. Por otro lado, este tipo de reacciones suelen necesitar una energía de activación externa, como puede ser una chispa. Se pueden diferenciar dos tipos de poder calorífico. El poder calorífico superior, o PCS, que se habla de él cuando el vapor de agua generado en la reacción se condensa y por tanto hay que tener en cuenta el calor desprendido en el cambio de fase. Este poder calorífico es el que calculamos en nuestra práctica. Por otro lado está el poder calorífico inferior, que es aquel en el que el vapor de agua no condensa, entonces no tenemos que tener en cuenta el calor latente del cambio de fase. Para determinar el poder calorífico vamos a utilizar una bomba calorimétrica, que es el instrumento que aparece en la imagen. Su funcionamiento es muy sencillo. Para empezar, se introduce la muestra con la cantidad necesaria de oxígeno en la bomba, que es el recipiente amarillo que vemos en la imagen. Es muy importante que el filamento toque nuestra muestra para poder provocar la combustión. Una vez hecho esto, se conectan los electrodos a partir de los cuales iniciamos la reacción más tarde. Después sumergimos la bomba en una camisa con agua para evitar pérdidas de calor. Una vez hecho esto, comprobamos que el montaje está bien, es decir, que por ejemplo el agitador no choque con nada y tapamos la bomba. Después provocamos la reacción y una vez que esta ha terminado, podemos desmontar nuestro aparato. Sabemos que ha terminado la reacción porque la temperatura comienza a estabilizarse o a disminuir. Una vez que hemos desmontado la bomba, quitándole la presión y todo, pesamos el filamento que queda sin quemar y se valora el ácido nítrico que se ha formado dentro de la bomba como consecuencia de la reacción. Esto se entenderá mejor a continuación en el vídeo del procedimiento experimental. El procedimiento se realiza 3 veces con ácido benzoico para la calibración del aparato y después 2 veces más con nuestra muestra, pero el modo de operación es exactamente igual para todos los casos.
Ahora os voy a explicar cómo se realizan los cálculos de nuestra práctica. Los datos que medimos en el laboratorio son el tiempo y la temperatura. Se puede ver como después de la ignición, que es la que provocamos en el minuto 6, se produce un aumento de la temperatura y pasado un tiempo, alrededor del minuto 12, se estabiliza. Representando gráficamente la temperatura frente al tiempo, obtenemos esta gráfica, en la que podemos observar el comportamiento de la temperatura. El objetivo de nuestra práctica es determinar el poder calorífico y para ello utilizamos la siguiente ecuación, donde m es la cantidad de muestra que introducimos en la cesta, E1 la corrección correspondiente a la valoración de ácido nítrico, E2 la corrección de la cantidad de azufre si es que contiene la muestra, E3 la corrección correspondiente al alambre quemado y W es el equivalente energético del calorímetro, es un dato que depende del aparato. También hay que tener en cuenta que T es el aumento de temperatura real. Se puede calcular con la siguiente fórmula, donde A es el momento de ignición, es decir, en nuestro caso los 6 minutos, B es el tiempo en el que se alcanza el 60% total del aumento de temperatura, C es el tiempo en que comienza el periodo en el que la relación de cambio de temperatura se hace constante, es decir, cuando empieza a estabilizarse la temperatura. T sub A y T sub C son las temperaturas correspondientes a los momentos nombrados anteriormente. R1 es la relación de unidades de temperatura por minuto durante los primeros 5 minutos y R2 es la relación de unidades de temperatura por minuto en que va aumentando durante el periodo de 5 minutos después del momento C, es decir, a partir de que la temperatura se estabiliza. Como podemos ver, son cálculos sencillos. Por último, comentar algunas de las aplicaciones que tiene el cálculo del poder calorífico. Las más destacadas son el estudio de combustibles tanto sólidos como líquidos, el estudio de explosivos, estudios nutricionales y metabólicos, estudios de residuos, porque le podemos dar una segunda vida a nuestros residuos utilizándolos como combustible, y estudios fundamentales y de valor educacional. Espero que haya quedado claro y que haya sido de utilidad. Muchas gracias.